Tal cual, lo explicaba en este canal hace menos de un mes, cuando el gobierno reformaba el Código Penal y despenalizaba el delito de sedición y reformaba el de malversación de caudales públicos, ha sucedido. El juez Llarena, instructor de la causa por el procés en el Supremo, ha dictado hoy auto en el que retira el procesamiento del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por el delito de sedición, pues este ha sido derogado. Es más, el auto del juez, que se ha publicado hace escasas horas, no tiene ningún desperdicio. Quedaos hasta el final del vídeo porque es un auténtico escándalo lo que vais a ver a continuación. Es más, os dejo en la descripción el link para que podáis descargarlo y leerlo vosotros mismos. En primer lugar, sí, efectivamente, como se ha derogado el delito de sedición, pues simplemente no hay de sedición tipificado y de acuerdo con los principios de legalidad y taxatividad que rigen en los sistemas de derecho técnico positivado, es decir, los países donde es delito aquello que está en una ley, en un código, pues ya al haber desaparecido ese delito, no hay, por lo tanto, judicialmente sustento para perseguir a nadie por ese delito, porque ese delito ya no existe. Pero es que el juez Llarena, además, en su auto de hoy, reconoce y explica pormenorizadamente cómo la motivación de esta derogación, es decir, la ley que ha sacado el gobierno de España de Pedro Sánchez, la modificación del 14 del 2022, lo que dice literalmente es que la fundamentación para ello es precisamente evitar a futuro el encausamiento de Puigdemont y de los otros que están, los prófugos de la justicia que están en busca y captura por Europa, de acuerdo con cómo ya se ha aplicado. Es decir, lo que está explicando aquí, que es lo que pone en la modificación legislativa que ha hecho el gobierno donde se deroga el delito de sedición, es que la clase política ha esgrimido como argumento fundamental en la derogación del delito de sedición el congraciamiento dentro de esa clase política, porque como se ha aplicado penalmente un tipo que ha perjudicado a parte de esa clase política, se quiere evitar que aquella que no ha sido encausada ni enjuiciada, Puigdemont, se libre de ese mismo proceso. Esto es un escándalo, una auténtica barbaridad, porque aunque ya lo sabíamos y ya lo he explicado en este canal, pero que esté en un auto redactado, escrito con el sello del Tribunal Supremo, el alto órgano jurisdiccional de nuestro país, donde se reconoce que las leyes se quitan y se ponen de acuerdo con la conveniencia política y el mercachifleo que necesitan los partidos para formar gobierno en cada una de las instancias, en este caso en el gobierno central. Pero es que esto no pasa en ningún tipo de república bananera ni en lo que podríamos entender como allí donde no rige ni impera ni siquiera la ley. Esto es una arbitrariedad monstruosa que convierte los compendios normativos, la legislación, en lo peor posible. Y es que no den seguridad a los ciudadanos, que se modifiquen, que se cambien las cosas de acuerdo con la conveniencia de aquel que tiene unilateralmente y sin ningún tipo de límite y control, como es el caso de España, que hacer las leyes. Y bueno, pues como he explicado en el pasado, ahora ya en negro sobre blanco, es decir, ahora ya deciros que efectivamente lo que explicaba en el pasado se ha cumplido, pues la orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión de Puigdemont por el delito de sedición ya no tiene encaje, por lo tanto se suprime. Ahora mismo Puigdemont y compañía ya no están en busca y captura. Para que lo vuelvan a estar, pues habrá que volver a motivar una orden de emisión, pero en este caso será simplemente por los delitos modificados de malversación de fondos públicos con penas nimias. Por lo tanto, lo que va a pasar es que Puigdemont va a volver a España sin ningún tipo de punibilidad, sin ningún tipo de castigo grave sobre él. Se le enjuiciará en el Supremo por 2 delitos que han sido modificados ex professo para que no le pase absolutamente nada. Y esto va a llevar aparejado un reavivamiento del independentismo. Puigdemont va a volver a Cataluña y va a ser organizada desde la Generalitat, desde el Estado español, de la Generalitat de Cataluña, desde la clase política, repito, una entrada triunfal, un éxito, un recibimiento como si fuera un héroe, cuando es un criminal contra los ciudadanos españoles y catalanes. Y me gustaría tener que matizar y catalanes, pero es que parece mentira que haya que explicar que lo que ha hecho la clase política en España con el tema del procés es un golpe, un crimen contra el sujeto político, contra los ciudadanos, contra su libertad, contra su ser. Y ahora vamos a la parte del auto, que es un verdadero escándalo y que os pido que leáis
no el auto, sino los comentarios que hace con toda la voluntad el juez Llarena en las páginas 32, 33 y 34. Esto en letra chiquitina de aquí abajo. Esto es lo que debería estar copando todos los medios de comunicación, abriendo todos los informativos, y sin embargo no lo vais a ver en ningún medio de comunicación más allá de lo aparente que es que Puigdemont volverá a España. Pero lo que voy a explicar ahora mismo es un verdadero escándalo que sustenta precisamente el momento en el que yo decidí dar el paso y abrir este canal. Los 3 primeros vídeos que yo hice aquí, analizando técnica y jurídicamente las sentencias del Procés, hace ya 3 años. Bueno, lo que el juez Llarena explica a continuación recoge exactamente, es lo que los que nos hemos interesado hemos visto siguiendo el juicio, no solamente en la sentencia, en la página 54, que hace un breve comentario totalmente incriminatorio, sino que el juez Llarena aquí hace un recogido, una serie de comentarios que, repito, esto está puesto aquí con toda la intención del mundo. Sin embargo, repito, y lo tengo que volver a repetir porque esto es súper importante, súper importante, los medios de comunicación, como ni lo van a leer ni lo van a consultar, van a pasar. Pero yo os lo voy a explicar. En las páginas 32, 33 y 34 del auto de Llarena, lo que hace es recoger los hechos probados, las testificales, los vídeos, todo lo que se ha visto en el juicio del Procés, que no puede ser otra cosa más que un delito de rebelión. Todas las pruebas que se han practicado en el juicio y que no dejan lugar a duda del papel coordinado, organizado y dirigido desde la Generalitat de Cataluña de los Mossos d'Esquadra para el cumplimiento de nada más y nada menos de una consulta con la finalidad de constituir un Estado propio en Cataluña, por lo tanto, un golpe de Estado mediante el empleo de la violencia. El empleo por parte del Estado español en la Generalitat de Cataluña de los Mossos d'Esquadra es lo que perfecciona la vis coactiva de la violencia en el acometimiento recalcitrante, ya que se le instó de manera reiterada durante años, pero bueno, a la Generalitat de la disuasión de este camino, haciendo totalmente oídos sordos, y en ese empleo recalcitrante, no hacer caso, seguir adelante, hacer lo que les daba la gana, emplearon, organizaron y coordinaron una acción ilícita e ilegal, que no es lo mismo, ilícita e ilegal, utilizando un cuerpo armado, gente con pistolas en el cinto. Y sé que muchos creo que no entenderéis por qué estoy siendo tan incisivo y diciéndoos por qué esto es tan preocupante y tan grave. Lo entiendo perfectamente, ya que nadie se encarga de explicar todo esto. Pero a modo de resumen, y yo no puedo hacer tampoco aquí vídeos que duren mucho porque luego la gente ni los ve, ni los comparte, ni le interesan, esta es la actuación política de poder más grave que se ha vivido en España desde la guerra civil. Porque incluso el 23F fue un grupo de militares, pues sí, coordinados con el rey para hacer un golpe contra el gobierno. Pero aquí estamos hablando de una parte del Estado español que, guiada por una ambición, utilizando medios de violencia propios del Estado, el monopolio legal de la violencia, que eso es la policía, no es otra cosa, así se garantiza la ejecutoriedad del Ejecutivo a través de la violencia, a través de la Guardia Civil, la policía, los Mossos, en último término, bueno, pues utilizando esto con la finalidad de romper ya no solamente el Estado español, que desde luego habría que romperlo y sustituirlo por un régimen verdaderamente democrático, sino la nación, el sujeto político, por una ambición de constitución de un Estado regional. Y esto, los que les suene a facha tal, que leed a Lenin, leed a Rosa Luxemburgo, leed a Otto Bauer, donde se incluye por primera vez el derecho de autodeterminación. Leed de verdad lo que significa una nación sometida por otra, los 5 requisitos de Marx para que exista una nación dentro de otra nación. Leed y estudiad antes de decir memeces, porque yo lo he leído y estudiado profusamente. Estoy día a día, cuando voy a cualquier sitio en el que hay una máxima repercusión, como por ejemplo cuando fui a Jordi Wild, exigiendo como único punto que me pongan delante un independentista a debatir conmigo, a ver realmente los fundamentos de derecho jurídicos lícitos, simplemente, incluso morales, de lo que fundamenta la acción política en Cataluña, y me tienen pánico, me huyen. Aquí lo reitero. Quiero simplemente, y voy a leer algunas cosas, que os deis cuenta
de que lo que se está reconociendo aquí, lo que se está permitiendo, no es contra un discurso, una concepción de España, ni siquiera es contra la Constitución. De hecho, es la propia Constitución española, el régimen del 68, la que ha tenido la génesis, la exacerbación y el crecimiento de este problema a través del artículo 2 siguientes y del sistema político que tenemos en España, donde lo más fuerte es pactar entre diferentes partidos para poder hacer gobierno, en vez de que haya un mandato representativo por mayoría que suprimiría esa posibilidad. Y todos han participado de esto. Desde Suárez, con Abril, Martorell y el Café para Todos, al Pacto del Majestic, Zapatero con el Estatuto de Autonomía, hasta lo que hemos llegado ahora, nada más y nada menos que despenalizar un delito que es el de sedición. En fin, mirad, los responsables políticos tuvieron que cursar a la policía autonómica la orden política a la policía autonómica, ¿vale?, de no impedir la votación, y que los responsables policiales, por esta exigencia, diseñaron un mecanismo de actuación que impedía que un agente de Mossos d'Esquadra pudiera cumplir la decisión judicial de un modo real o eficaz. De hecho, cuando el presidente Puigdemont decidió que iba a seguir adelante con todo esto, el conseller de Interior, el responsable de los Mossos d'Esquadra, dimitió porque no quería saber nada de esto. ¿Qué hizo? Nombrar a Joaquín Forn, exprofeso para el 1 de octubre. Y el señor Forn lo primero que hizo fue una declaración pública que se reprodujo también en el juicio, en los medios de comunicación, donde decía que la función de los Mossos d'Esquadra era facilitar la votación. En una reunión del Govern de la Generalitat del 28 de septiembre en el Palacio de la Generalitat, lo que se fundamentó y se expresó con el entonces mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, es que los Mossos d'Esquadra lo que tenían que hacer ante todo era velar porque la votación se desarrollara sin enfrentamientos y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso también la policía local, la Guardia Civil, solo actuaran a petición de los Mossos y no por decisión propia. Sin embargo, se probó en el juicio por la propia testifical de él que el responsable de las fuerzas policiales en Cataluña manifestó en su declaración que los Mossos d'Esquadra vigilaban los movimientos de la policía y de la Guardia Civil y prevenían de su llegada a los centros de votación. Es más, se registraron enfrentamientos directos entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, lo cual es evidente y de mera actividad que los Mossos d'Esquadra estaban participando en la organización y desarrollo del 1 de octubre. Es más, es que para garantizar este desarrollo y cumplimiento, como en la sentencia se recoge, incluso llegaron a ayudar a trasladar material. Es que a las 6 de la mañana, antes de la apertura de los centros de votación, los Mossos d'Esquadra se personaron, una pareja en cada colegio, para decirles a los que estaban organizando las votaciones en cada uno de los puntos de votación que no iban a cerrar los centros si cuando ellos llegaran a posteriori, esto fue a las 6 de la mañana, las 6 de la madrugada, había un tumulto, había una aglomeración en la puerta porque se escudarían en que estaban velando por la seguridad de los ciudadanos. Esto provocó directamente que cuando la policía y la Guardia Civil fueron con la orden de cerrar y llevarse el material, impedir la votación en ciertos centros, se produjeran, en algunos casos, los enfrentamientos violentos que hemos visto. Hasta este punto de gravedad y de responsabilidad se empleó un cuerpo armado en Cataluña para la comisión y organización del 1 de octubre. Y el máximo responsable de todo esto volverá seguramente mañana viernes a España. Volverá entre vítores, aplausos y no solamente eso, sino con la palmada en la espalda y con el compadreo del gobierno de España, del máximo órgano ejecutivo del Estado español, que en principio tiene que velar por los intereses, la seguridad, la libertad de toda la nación española. Disculpadme que enfatice tanto, pero es que me gustaría poder trasladaros la gravedad, no para la Constitución, ni siquiera para la ley, sino para todos los ciudadanos españoles, para lo que somos como sujeto, para lo que somos como colectivo, como nación, como pueblo, de lo que está sucediendo y de lo que está pasando. Espero poder hacerlo en sucesivo en cuanto, espero que ya en febrero salga el libro en el que explico por qué, punto por punto, no existe el derecho a la autodeterminación en España. El problema número uno no es el ataque a la Constitución, sino que la Constitución está atacando al pueblo español, a la nación española como sujeto, reconociendo una serie de prerrogativas que jamás han existido en el seno de nuestra nación, que es una nación-estado y no un estado-nación, se constituye primero como nación y luego como estado, donde no existe
multiplicidad de naciones en su seno, existen regiones, riqueza cultural, derecho foral, incluso derecho propio que se tiene que reconocer y respetar, pero de ahí a la creación de estados propios, regionales, con la atribución y similitud de lo que sería una federación, eso solamente puede estar guiado, y cito ahora a Vladimir Lenin, año 2012, la autodeterminación de las naciones, por la ambición de una clase superior con fines de explotación, en su caso obviamente a través de su ideología comunista, del proletariado. En mi caso, de toda la ciudadanía. ¿Qué clase? La clase política española, que en el caso de las regiones, y en este caso de Cataluña, a través del Estado de las Autonomías, han ido comiendo cada vez más porque han podido y porque quienes han querido hacer gobierno en España les han necesitado y han pactado con ellos para ello, han ido comiendo competencias, funciones, hasta que no les ha querido más que exigir el Estado propio. Y repito, esto no va a ser una medida en la que se vaya, como se dice Sánchez, a congraciar, a buscar la convivencia. Todo lo contrario. Si algo se sabe, no solamente de la sociología y la política, sino de la psicología básica, es que al agresor, a aquel que agrede la ley o agrede a alguien, el apaciguamiento solo le vuelve más agresivo. Pasó con los nazis, con los pactos de no agresión, de Chamberlain, etcétera, etcétera. Pasó incluso con ETA, cuando se dictó la ley de amnistía, que se esperaba que se calmaran, y fue cuando mayor acción violenta hubo porque veían a través de algunas acciones, algunos delitos de sangre que habían quedado impunes y que por lo tanto la clase política estaba dispuesta a concederle sus objetivos. Y ese es el mismo punto que vamos a vivir ahora, porque el aspecto disuasorio del tipo penal, cuando se escribe y se promulga un delito, se hace con la finalidad de que alguien no cometa ese delito. Y el castigo para aquel que lo comete es ejemplarizante para disuadir al resto de que lo hagan. Pues si ahora no solamente se les perdona, sino que se modifica la legislación ad hoc con una finalidad y conveniencia política, y además ahora se permite la entrada triunfante de quien ha cometido ese delito, pues ¿qué creéis que va a pasar? Yo os lo diré. Vamos a vivir una segunda ola todavía más violenta y todavía más cruda y beligerante en Cataluña, que lo que hace básicamente la clase política nacionalista es encauzar a través de sentimientos las frustraciones políticas que compartimos todos, en el caso de Cataluña, a España, a el resto, no del Estado, del sujeto político, de sus conciudadanos, de los miembros de una misma comunidad. Para que todo el mundo lo entienda, esto es como coger al miembro de una familia que tiene ciertos problemas y decirle que todos sus problemas son por el resto de su familia, que tiene que romper con el resto de su familia. Bueno, pues eso es precisamente lo que estamos viendo por parte de la clase política en el marco político de la Constitución del 78. Y hasta que no forcemos un cambio de eso, este problema no solamente se va a seguir desarrollando, sino que se va a agravar. Compartid el vídeo, dadle like, suscribiros al canal. Salud y libertad colectiva.